Padre, te damos gracias por esta tarde que nos regalas, este hermoso momento para estudiar un ratito tu palabra, Señor, un poquito más conocer acerca de lo que tú nos hablas en esta hermosa carta de Judas. Señor, hemos estudiado a lo largo de 3 meses estas enseñanzas de Segunda de Pedro y de Judas, y tú nos has advertido a través de tu palabra acerca de todos estos falsos maestros, ideologías, corrientes que se han infiltrado en la iglesia todavía hasta nuestros días. Ya en el tiempo de los apóstoles escribían acerca de esto, y ahora, Señor, vemos que todas esas mismas corrientes y pensamientos siguen infiltrándose en nuestra iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos des sabiduría para poder entender y detectar, Señor, cuando esto está sucediendo en nuestras iglesias. Gracias por cada uno de los hermanos de los hogares conectados que se unen a esta transmisión. Bendíceles y guárdales en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a empezar, hermanos. Si tienen su Biblia, por favor, ábranla ahí en Judas. Recuerden, Judas está pegadito. Apocalipsis es el penúltimo libro de la Biblia. Y hemos estado hablando, les decía ahorita al empezar, acerca de estos estudios tanto de Segunda de Pedro como de Judas. Fue el tema de estas dos cartas que hemos estado tratando. Y Judas trata el asunto de la apostasía, el asunto de los falsos maestros de una manera muy enérgica, muy dura. Les comenté en algunos estudios pasados que a simple vista podría parecer un tanto grosera la forma en que Judas aborda este tema, pero hermanos, es realmente importante entender el vamos a decirlo así, el coraje que sentía Judas. Tanto Pedro también, Santiago también habló de esto, Pablo no se diga también, pero sentían ese celo, más que coraje humano o carnal, era un celo por la verdadera doctrina, por la sana doctrina. Y al ver que ellos habían trabajado tanto, hermanos, habían sembrado tanto, habían desgastado sus vidas y entregado sus vidas al servicio de la obra del Señor y para que el evangelio creciera por todas aquellas provincias del Imperio Romano, para ellos yo creo que era muy frustrante y les enojaba el ver cómo mucha gente con tanta facilidad venía a confundir y venía a distraer a los creyentes, a tratar de arrebatar esa semilla preciosa que estaba creciendo y naciendo en estos nuevos creyentes y desviarlos de la fe. Por eso estos escritores bíblicos fueron tan severos, tan duros para hablar en contra de esto. Pero lo importante para nosotros, hermanos, 2000 años después, es que la enseñanza que tenemos es que nosotros debemos de ser igualmente firmes en cuanto a este tipo de doctrinas. Yo sé que no se trata, hermanos, esto de convertirnos en cazafantasmas o en una cacería de brujas y tratar de quemar a todo mundo en leña verde, pero sí debemos ser muy sabios nosotros de manera personal, qué es lo que permitimos que entre a nuestras vidas. En este tiempo, como yo les decía, la puerta del internet y de las redes sociales está totalmente abierto, ese portal, y están entrando cualquier cantidad de pensamientos, de corrientes, de ideologías, de enseñanzas que se enfocan más en el hombre, se enfocan más en darle la gloria al hombre, en reconocer los esfuerzos del hombre, pastores y predicadores más motivadores que maestros de la palabra de Dios, tratando de que la gente se sienta bien, tratando de darles ánimos, pero ánimos basados en condiciones humanas, en las emociones humanas, hermanos. Y esto tenemos que ser muy cuidadosos, y yo creo que la misma firmeza con la que Judas aborda este tema de la apostasía, de los que se están apartando poco a poco de la fe y de la sana doctrina, debe de ser nuestra misma línea de inspiración para seguir abordando y para seguir entendiendo y poder discernir lo que está entrando en nuestras vidas a través de nuestras redes sociales y por supuesto a través de nuestras iglesias, en nuestros púlpitos, en nuestras predicaciones. Los que estamos al frente de una iglesia, los que tenemos
la responsabilidad de enseñar a la iglesia, debemos de ser particularmente celosos y cautelosos de qué es lo que estamos enseñando. Así es que después de que Judas habla acerca tan fuerte de estos falsos maestros, de estos apóstatas, y tiene inclusive que mencionar tres nombres muy deplorables de historias en el Antiguo Testamento. Menciona a Caín, menciona a Balaam, menciona a Coré, que fueron personas que se rebelaron en contra de la autoridad de Dios y que trataron de confundir al pueblo. Entonces, ¿cómo puede terminar Judas esta carta? ¿Cómo puede darle un sentido que no suene a regaño, que no suene a enojo, a molestia, sino como una exhortación con amor? Judas tenía un corazón totalmente pastoral y él está preocupado por la gente a la que le está escribiendo y los que van a leer su carta. Por eso en repetidas veces les llama y se refiere a ellos como amados, tratando de traer un ambiente de reconciliación entre los que le están escuchando. Así es que los dos últimos versículos, los dos últimos párrafos que escribe en su carta, nos llaman la atención muy fuertemente de qué manera tan bonita cierra Judas, de qué manera nos lleva a todos nosotros como creyentes a lo que él está escribiendo, que es una doxología preciosa. Así es que vamos a ver de qué se trata esta doxología. Nuestro tema de hoy, así es, triunfo sobre la apostasía, los dos últimos versículos de esta carta de Judas. Vamos a ver. Si vemos nuestro bosquejo que teníamos desde el principio que empezamos con esta carta de Judas, vamos ya a la última parte, estamos en la sección 3, el encargo cristiano. Ya vimos que conservarse para el Señor es un proceso, conservarse produce un fruto, un producto, ¿verdad?, de santidad al Señor. Ahora vamos a ver conservarnos como cristianos. ¿Quién hace esto? ¿Quién nos ayuda a conservarnos como cristianos, como hijos de Dios? ¿Quién es el que nos ayuda a conservarnos? Versículo 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esta es la primera parte de esta doxología preciosa. Vamos a analizarla despacito porque tiene mucha enseñanza, hermanos, esto. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Empieza con un y, es decir, ya está cerrando la idea completa, ¿verdad? Después de disertar sobre todo este problema de la apostasía, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquí hay varios aspectos, hermanos. Vamos a verlos rapidito. Número 1, el único que nos puede conservar de caer en la apostasía, hermanos, o tropezar en la apostasía, es Dios. Es Dios. Él es el único que nos va a poder ayudar a que nosotros estemos protegidos en contra de estos que nos tratan de desviar de la fe. Ahora, ¿cómo lo describe Judas de una manera preciosa, de una manera magistral? Número 1 dice: aquel que es poderoso. Se refiere a Dios de una manera con uno de sus principales atributos, el omnipotente, el que tiene el poder de hacer todas las cosas, el que tiene todo el poder para poder lograr lo que él quiera. Primero, así es como lo presenta Judas: aquel que es poderoso. Hermanos, recordemos que en el Antiguo Testamento la máxima expresión del poder de Dios, por supuesto, hubo muchísimas, ¿verdad? Desde Génesis, la creación sin duda alguna es una de las grandes manifestaciones del poder de Dios. Pero por excelencia, hablando del pueblo de Dios, en este caso Antiguo Testamento, Israel, el hecho más poderoso de Dios, que reflejaba el poder de Dios, ustedes saben cuál es: la salida del pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud en Egipto. Ese era el evento más portentoso, ¿verdad? El poderoso, cuando
a Israel se le mencionaba o se le escuchaban ellos acerca de el omnipotente o del poderoso, se está refiriendo siempre a Dios, poderoso. Ellos lo asociaban con esto, la máxima manifestación del poder, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Para ellos ese fue el evento más grande. Para la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el evento más grande? La salida de Cristo de la tumba, la resurrección de Jesús. Así es que son dos eventos que nos marcan en la Biblia, hermanos, el alcance del poder de Dios. Ahora, la pregunta que estamos haciendo es, ¿quién nos va a ayudar a conservarnos libres de caer en la apostasía, libres de aislarnos, de ausentarnos, de desviarnos de la fe? ¿Quién es el que nos va a conservar? Dios. ¿En qué confiamos o en qué está puesta nuestra confianza en que Dios lo va a hacer? En que Él es poderoso. Poderoso. Así es que cuando estemos, hermanos, atravesando situaciones difíciles, y a lo largo de este estudio les he dicho, todos los días, todos nosotros atravesamos situaciones difíciles. Y son situaciones a veces que nos hacen dudar. Pero recuerden, hermanos, que aquel que es poderoso, si tuvo el poder para sacar a Israel de Egipto, si tuvo poder para resucitar de entre los muertos por sí mismo, ¿ustedes creen que no tendrá el poder para sacarnos adelante de cualquier situación que estemos atravesando? Claro que sí. Así es que primero lo define Judas como el poderoso. Después dice que es el que puede guardarnos, el que nos guarda de caer, el que nos guarda de tropezar. Esto es muy importante. ¿Quién es el que nos guarda de tropezar? Y aquí quiero que vayan conmigo al Salmo 91. Abran sus Biblias, por favor. Vamos a ponerlo. Salmo 91, versículo 12. Este es un versículo que les va a sonar muy familiar porque es el versículo que Satanás le recordó a Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús fue llevado al pináculo del templo y le dijo, échate de cabeza porque escrito está. Y esta es la escritura que le menciona Satanás al Señor Jesús. Dice, en las manos, versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, ¿verdad? Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Quién es el que nos guarda de caer? ¿Quién es el que nos guarda de tropezar? Dios, el mismo que es poderoso, el mismo que es omnipotente, que tiene todo el poder, es el mismo que nos va a guardar de caer. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, para que no tropecemos en piedra. Hermanos, este es particularmente hablando acerca de este tema de la apostasía, de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, de esas corrientes de pensamiento que a veces parecen tan inocentes, tan sutiles, ¿verdad? Que se empiezan a infiltrar dentro de las iglesias, que se empiezan a infiltrar dentro de las predicaciones, dentro de los estudios, dentro de la literatura, dentro de la música cristiana, se empiezan a introducir ese tipo de ideas tan sutiles, tan delicadas, que pueden llegar a hacernos tropezar. Pero aquí está la promesa. El que es poderoso para hacer que seamos guardados sin caída, sin tropiezo. ¿Cómo podemos ser guardados o cómo Dios nos puede conservar de guardarnos y no caer? Hermanos, la única forma de que Dios nos puede librar, ya lo hizo, es a través de su palabra. Es a través del entendimiento de su palabra, es a través del conocimiento extenso de la palabra, no solamente de leer un ratito, medio capítulo todos los días, no solamente acordarnos de vez en cuando de que tenemos Biblia y la abrimos, hermanos. Si realmente deseamos que el Señor nos guarde de no tropezar con todo este tipo de falsos maestros y enseñanzas, tenemos que ser
estudiosos constantemente de la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, como dijo Jesús, escudriñar todo el tiempo, estar llenando nuestras mentes, nuestro corazón de la palabra de Dios para poder evitar caer en el error, para evitar tropezar, para evitar que estas malas influencias, estas ideologías nos lleguen a hacer daño. El que nos guarda de caer o tropezar. ¿Quién es el que nos conserva? Bueno, en tercer lugar, dice aquí el versículo, el que nos presenta sin mancha delante de sí mismo. Y presentaros, dice, el que es poderoso para guardarnos sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria. Presentaros sin mancha delante de su gloria. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Vamos a ver rapidito estas escrituras, por favor. Vayan conmigo. Efesios 5, 27. Vamos a leer estas tres escrituras porque son muy importantes. Dice, desde el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Acuérdense que está hablando acerca del matrimonio, pero Pablo está haciendo una analogía de la manera como los esposos debemos amar a las esposas, cuidarlas, protegerlas, ver por ellas, velar por ellas, y hace esta similitud. De la misma manera como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, con un propósito, versículo 27, a fin de presentársela a nadie más, hermanos, a nadie más que a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando estamos hablando de que el Señor nos presenta sin mancha, ¿verdad? Para presentarnos sin mancha delante de su gloria, quiere decir que la sangre de Cristo, hermanos, nos ha lavado, la sangre de Cristo nos ha blanqueado, nos ha hecho blancos para presentarnos puros, sin mancha, delante de su misma gloria. Miren de qué manera tan magistral Judas está cerrando esta pequeña carta. Esta pequeña carta que al principio fue muy violenta, muy ruda, hablando directamente acerca de cómo se mueven estas personas y de una manera muy descriptiva, pero miren cómo está terminando Judas su carta, ¿verdad? Alabando al que es poderoso, al que nos guarda de caer o tropezar, para que nuestro pie no tropiece en piedra, y que nos habla acerca de que es capaz de presentarnos sin mancha delante de su gloria. Efesios 5, 27. Ahora vean lo que dice Colosenses 1, 22. Vamos allá, abran sus Biblias. Colosenses 1, 22. Dice Pablo, en su cuerpo de carne, vamos al 20, al 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Cristo, hablando de Cristo, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos, espero que estén captando la idea general de estos tres versículos. Son tres versículos muy importantes. ¿Por qué? Porque la doctrina del error está a la puerta de nuestras casas, está tocando nuestras mentes, está tocando nuestro corazón, está entrando por nuestros ojos, por nuestras emociones. Estas doctrinas heréticas de error, sutiles, están entrando, hermanos, están entrando. Muchos cristianos que yo veo en las redes sociales, que conozco de muchos años, los veo cómo se van deslizando detrás de todas estas doctrinas. Esto no es algo que está pasando, que pasó hace 2000 años, eso está pasando ahora. Y el cristiano, nosotros tenemos que estar listos para enfrentar esto. La única manera es que
nuestras mentes estén protegidas con la palabra de Dios y que el Señor sea el que nos presente sin mancha delante de Él. Por último, vamos a ver lo que dice Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Si lo tienen por ahí, dice desde el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Hablando de los sacrificios, fíjense, de los sacrificios antiguos, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, ¿cómo? Sin mancha Dios, limpiará vuestras conciencias. Hermanos, si tienen ahí sus Biblias a la mano y la pueden subrayar, subraya estas palabras tan importantes. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Limpiará mi conciencia de obras muertas. ¿Qué significa esto? Obras muertas es todos aquellos actos por los que yo pretendo por mis propias fuerzas ser mejor. De esto trata la apostasía, de esto trata el humanismo, de lo que hemos estado hablando en los últimos meses en la iglesia. El humanismo trata de exaltar o de poner al ser humano como centro de todas las cosas. Cuando yo creo que soy el centro de todas las cosas y que todo sucede por causa mía, entonces estoy cayendo en una doctrina de humanismo, una herejía completamente. Yo dependo de Dios. Yo dependo totalmente de Dios. No dependo de mis fuerzas, no dependo de mis habilidades, ni todo el universo gira alrededor de mí. Cuidado, cuidado. Hay muchos mensajes que te hablan de esto, ¿verdad? Tú eres, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú tienes todo, eres el campeón, eres esto, eres el otro, tus propias fuerzas, levántate como el ave fénix de en medio de las cenizas. No, hermanos, esas son obras muertas. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Lo que soy es por la gracia de Dios. Lo que tengo es por la gracia de Dios. Lo que puedo lograr es por la gracia de Dios. No son mis esfuerzos, no son mis habilidades, es por la gracia de Dios. Por eso tengo que limpiar mi conciencia de obras muertas. Cuando yo tengo obras muertas en mi mente, no puedo servir al Señor. Tengo que limpiar mi mente. Por eso Judas está hablando que el Señor me puede presentar sin mancha delante de su gloria. Hermanos, quitemos de nuestras mentes toda mancha que pueda haber, toda obra muerta en nuestras conciencias. ¿Para qué? Solamente hay una respuesta que da aquí Hebreos 9. Para que sirváis al Dios vivo. Para que sirváis al Dios vivo. Hermano, cuando tu vida no está dedicada a servir al Dios vivo, quiere decir que tu mente hay otras prioridades. Ahora, no malentendamos esto, hermanos. Tenemos que trabajar, por supuesto que sí, tenemos que trabajar porque tenemos que sostener nuestros hogares y tenemos que pagar las cuentas y tenemos que pagar los gastos y tenemos que vivir y tenemos que comprar un carrito y tenemos que comprar ropa y tenemos que, en fin, tenemos que hacer todo eso. Está bien. Pero cuidado, hermanos, cuando nuestra mente no está la prioridad de servir al Dios vivo. Si mi prioridad no es servir al Dios vivo, es porque hay obras muertas en mi conciencia. ¿Para qué quiero una mejor casa? ¿Para qué quiero un mejor carro? ¿Para qué quiero un mejor trabajo? ¿Para qué quiero dinero en mi cuenta de banco? ¿Para qué quiero mejor ropa? ¿Para qué quiero todo eso? Si no es para servir al Señor, hermano, algo está mal. Si solamente estoy pensando en mi egoísmo humano, cuidado, porque estoy cayendo también en esta apostasía.
La Biblia nos dice que vivimos para Él. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Así es que tenemos que tener en mente que todo lo que tenemos en nuestra vida, todo lo que hacemos, tiene que tener un propósito de servir al Señor. De otra manera, son obras muertas. Si solamente quiero prosperar y quiero tener y quiero ganar y quiero trabajar y quiero comprar solamente para satisfacer mis propios deseos engañosos, humanos, egoístas, algo está mal. Hay obras muertas en mi conciencia, hay manchas que tienen que ser limpiadas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. ¿Quién es el que nos puede hacer permanecer en ese estado sin mancha? Solamente el Señor. Ojalá podamos tener eso en nuestras mentes, hermanos. El que lo hace, Cristo, lo hace con alegría y no con juicio. Dice esta última parte del versículo 24 de Judas, con gran alegría. Esta expresión, hermanos, particularmente después de todos los versículos que leímos, a pesar de que Judas solamente tiene estos 25 versículos, los 18 versículos anteriores fueron muy duros, fueron muy fuertes. Pero a pesar de que habló fuertemente Judas y habló fuertemente Pedro también en su segunda carta, me encanta cómo termina aquí Judas, diciendo con gran alegría, el que lo hace con alegría y no con juicio. Hermanos, para el cristiano, escuchar estas palabras, escuchar estos estudios bíblicos que hemos tenido, hermanos. No sé si fue este año o el pasado, estudiamos por 6 meses Apocalipsis. El estudiar todo esto para nosotros, para el cristiano, debe producir alegría, gozo. Cuando yo oigo que el día del Señor viene, cuando yo oigo que las cosas están por suceder muy pronto, cuando veo que las cosas se están precipitando, eso debe de causar gozo en nosotros. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Allá adelantito donde estábamos. Dice el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, aquí no hay alegría. En este pasaje de Hebreos no hay alegría, no hay con gran alegría. Aquí hay una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de quemar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Los que se desviaron de la fe, los apóstatas, los que negaron la eficacia de la fe, los que creyeron que Jesucristo no era suficiente para salvar, los que creyeron que sus propias fuerzas eran mejores para salvar, los pastores, predicadores que creyeron que Dios había entregado a su Hijo Jesucristo para que nos enriqueciéramos financieramente, los que creyeron que Dios nos hizo sus hijos para que nosotros pudiéramos declarar, decretar, pactar y hacer todo tipo de arreglos a nuestra propia conveniencia y de acuerdo a nuestra voluntad. Aquellos que han creído que nosotros estamos aquí para triunfar, que venimos solamente para tener éxito, que venimos para estar bien, para sentirnos bien, para no tener que pasar por aflicción, por tribulación, para no pasar por situaciones difíciles. Para todos aquellos que hablaron todo esto y que hablaron solamente lo que la gente quería oír porque tenían comezón de oír y solamente hablaron eso, para todos ellos queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos va a dar a nosotros gran alegría, al creyente, gran alegría. ¿Cuándo? Dice Pedro, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo. Al cristiano, hermanos, al cristiano jamás
Jamás se le prometió una vida placentera. Jamás se le prometió una vida de triunfos en la carne. Jamás se le prometió una vida de mucha abundancia económica solamente para gastar en sus propios deseos y solamente de forma egoísta. Se nos dijo que Dios nos iba a bendecir para bendecir. Se nos dijo que Dios nos iba a dar para dar. Se nos dijo que de gracia íbamos a recibir para dar de gracia lo que habíamos recibido. Se nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque el Señor había vencido al mundo. Se nos dijo que íbamos a ser zarandeados como trigo, pero que tuviéramos fe porque el Señor estaba intercediendo por nosotros desde el cielo para que la fe no nos faltara. Se nos dijo que aún en medio de estas tribulaciones y de tantas angustias, el Señor iba a ser glorificado. El Señor iba a ser glorificado, no nosotros. Se trata del Señor, se trata de Él, se trata de que ahora mi vida no es una bendición de parte de Dios para vivir cómodamente, para vivir holgadamente. Mi vida ahora ha sido bendecida para que yo pueda hacer bendición a otros y para que yo pueda compartir lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y lo que Cristo me ha dado es para compartir, no para acumular riquezas para mí mismo, porque al cristiano se le dijo que no hiciera tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. No sé si están ahí, me pueden decir un amén o mandarme algunas manitas, si están escuchando esto, si están captando esto. Hermanos, con gran alegría, con gran alegría. Por supuesto, el Señor puso alegría en nosotros. Hace rato leí un artículo que decía la forma como fueron muriendo los apóstoles y algunos seguidores de Cristo. De todos sus apóstoles, de los 12 apóstoles, incluido Matías, que fue el que se reincorporó, y por supuesto también Pablo después, solamente Juan, después de haber pasado por martirio, después de haber pasado por tribulación y tormento y destierros y azotes, Juan fue el único que murió ancianito en paz en su cama, de acuerdo a los historiadores. La Biblia no lo narra, pero los historiadores seculares lo cuentan. Y leía yo, no sé si será cierto o no será cierto, pero es parte de la historia. No está en la Biblia, no tienen por qué creerlo, pero yo lo creo porque era el tiempo en que estaban viviendo todos los apóstoles y había una gran persecución en contra de los líderes de la iglesia. Y este artículo narra cómo fueron muriendo cada uno de los apóstoles de Cristo, ¿no? Y precisamente Santiago se cree que, en la historia secular se dice que él fue arrojado de ese pináculo del templo donde Satanás llevó a Jesús para tentarlo. Santiago fue arrojado desde ahí para matarlo. Y otros murieron crucificados de cabeza, otros decapitados, en fin. Hermanos, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. La vida del cristiano no fue llamada solamente para que viviéramos bien, para que viviéramos sin preocupaciones. La vida del cristiano fue llamada para que fuéramos soldados de Jesucristo. Y para que pudiéramos nosotros tener una convicción de que en esa guerra espiritual, hermanos, un día, cuando termine todo, entonces sí, con gran alegría, con gozo, con aliento en nuestros corazones, podremos estar con el Señor. Para nosotros, para ti, si estás en el camino del Señor, el día del Señor, como dice aquí Judas, va a ser con gran alegría. Cuando venga el Señor, para nosotros va a ser un día de gran alegría. Para todos los que se desviaron de la fe, para todos ellos será una horrenda expectación de juicio. Léelo conmigo este versículo 24. Si estás ahí, lo tienes en tu Biblia. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Con gran alegría. Esta es la primera parte de cómo se despide
Judas. Vamos al siguiente versículo, versículo 25. Si lo tienen ahí, léanlo conmigo. Dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Gloria y majestad, imperio y potencia. Hay una canción, creo, de Danilo Montero que habla de estas cualidades. ¿De qué se trata, hermanos? ¿De qué nos está hablando aquí Judas? Vamos a verlo rápidamente también. El único y sabio Dios, en medio de tantos dioses que el mundo tiene, hermanos, este mundo en el que estamos ahorita viviendo nosotros, este mundo en el que estamos viendo todos los días, tiene muchos dioses, mucha gente y cosas a las que la gente adora. Hoy murió un futbolista muy famoso. Y a veces al ver los comentarios, hermanos, en las redes sociales, bueno, se hizo una iglesia pensando que este hombre era el Dios de esa iglesia. Imagínense el mundo en que estamos viviendo. Hacer a un futbolista un Dios, dándole atributos divinos. Dense cuenta el grado de apostasía que estamos viviendo en este tiempo. Ahora, mucha gente ha hecho de su Dios el dinero. Mucha gente ha hecho de su Dios su apariencia física. Mucha gente ha hecho de su Dios algún objeto, como un carro, como una casa. Se llega a convertir en su Dios. ¿Por qué? Porque le dedica adoración, le dedica todo su empeño, todo su trabajo, todo lo que hace, todo lo que es. Ese objeto, esa persona, se convierte en su acto de adoración. ¿Por qué? Porque vive para él, vive para esa cosa, vive para alimentar esa devoción hacia esa cosa, a esa persona, a ese ídolo, a esa imagen, a lo que sea. Hermanos, vivimos en medio de un mundo totalmente entregado a la idolatría. Y, perdón, pero dentro de las iglesias cristianas también se ha infiltrado la idolatría. Muchos jóvenes idolatran a cantantes cristianos o grupos cristianos, así como lo hacían en el mundo. Ahora lo hacen, nada más que ahora, en lugar de decir malas palabras, ahora dicen aleluya, hosana, pero la actitud de adoración es la misma. Están haciendo lo que sea y adoran a los cantantes cristianos. Adoramos o idolatramos a personajes cristianos, predicadores, predicadoras. Uy, va a venir a tal ciudad y corremos y hacemos filas y compramos tickets de 20, 40 dólares porque queremos ver a nuestro gran ídolo, a nuestro gran referente. Hermanos, vivimos en un mundo de idolatría, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. En medio de tantos dioses, por favor, tenemos que recordar y reconocer hoy que Jesucristo es el único. Al único, por eso dice aquí Judas, y así es como termina su carta de manera magistral. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Dios, nuestro Salvador. En el idioma original griego, ahí se aumenta la frase nuestro Salvador o nuestro Salvador por medio de Jesucristo. Dios como Salvador por medio de su Hijo Jesucristo. A Él, ¿qué le debemos dar? Primero, gloria. ¿Qué es gloria?
la manifestación brillante de sus perfecciones. Muchas veces en la Biblia esa gloria se representa con un resplandor, con una luz muy brillante. Y vimos su gloria, un resplandor tremendo. Apocalipsis habla mucho de la gloria de la santa ciudad, de la nueva Jerusalén, la gloria del trono de Dios que resplandecía de una manera espectacular. Cuando los discípulos vieron Santiago, Pedro y Juan a Jesús en el monte de la transfiguración, vieron la gloria, un brillo sobrenatural, no algo que nosotros podamos ver como una luz que nos ciega los ojos y resplandece, no, es un brillo, es una gloria, es un destello luminoso, pero que se puede ver, es algo sobrenatural, por supuesto. Así es que cuando dice aquí la gloria, significa la manifestación brillante de la perfección de Dios, de todos los atributos de Dios. Esa es la gloria de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando el templo de Salomón se está inaugurando, ¿verdad? Se termina ese templo con todo el lujo y con todos los detalles que habían puesto en la obra, y cuando estaban ministrando dice que la nube de la gloria de Jehová descendió de tal manera que los sacerdotes no podían ministrar en ese momento por la gloria tan impresionante. Así es que aquí, hermanos, el único que se merece reconocer esa gloria es Jesucristo, es Dios. Dios, a Él sea la gloria, el reconocimiento de esa grandeza, el reconocimiento de ese brillo sobrenatural. A Él sea la gloria, pero también sea la majestad. ¿A qué se refiere majestad? Humanamente nosotros cuando oímos esta palabra pensamos en reyes, ¿verdad? Cuando alguien va a saludar a la reina, por ejemplo, de Inglaterra, se refiere a ella como su majestad, ¿verdad? Cuando un rey de otro país, de otra nación, se refiere a ellos como su majestad. Este es un término que se ha acuñado a lo largo de los siglos y que es una señal de respeto hacia un rey. Bueno, aquí nos está diciendo Judas que al único y sabio Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sea dada solamente Él. Merece la gloria y merece también la majestad. La majestad también es su sobresaliente grandeza y el poder real que tiene solamente un rey. Y en este caso, Dios como rey, como Señor del cielo y de la tierra, como el único que tiene toda esa autoridad y majestad. Cuando Isaías, ¿verdad? Isaías dice que tiene una visión en el templo. Él entró al templo a orar y dice que vio una visión y que vio el alto y sublime trono de Dios y sus faldas, dice, llenaban el templo. Eso es majestad, hermanos. Eso es algo majestuoso, esa presencia terrible y tremenda de Dios en todo su esplendor. Cuando lo vamos a ver, lo vamos a ver. Yo no sé si tú lo vas a ver, pero yo sí. Y voy a ver esa majestad, hermanos. Y esa majestad es la que hizo inmediatamente a los 24 ancianos del Apocalipsis. Dice que se pararon de sus tronos y se postraron delante de Dios y se despojaron de sus coronas y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Eso es la majestad de Dios, hermanos. Solamente a Él, solamente a Jesucristo sea la gloria y sea la majestad. Pero da otros dos descripciones. Número 3, el imperio. El imperio. Cuando se hablaba de imperio, esta palabra imperio, acuérdense que estamos cuando todavía el imperio romano está gobernando. Y cuando Judas usa esta palabra imperio, él tiene en su mente un dominio total del mundo conocido entonces. Un dominio total. Todo lo que se conocía estaba bajo dominio del imperio romano. Así es que cuando Judas habla de imperio, él entiende que todo el mundo tiene que someterse bajo el imperio, bajo el poder y la autoridad de Dios, de Jesucristo. Un imperio mucho más poderoso, por supuesto, que el imperio romano.
Ese se murió hace 2000 años y surgieron otros imperios y han surgido imperios y van a seguir surgiendo imperios hasta que Cristo venga. Todos van a caer, todos se van a desbaratar. Solamente el imperio de Jesucristo tendrá un control absoluto sobre todo el mundo natural, lo que podemos ver y percibir con nuestros 5 sentidos, y sobre el mundo espiritual también. Así es que todo el imperio para el Señor, pero no solamente el imperio también conlleva poder, potencia, potencia, la autoridad para hacer las cosas como Él quiere que se hagan. Solamente el Señor designa cómo se hacen las cosas, el Señor es el que pone cómo se van a hacer las cosas a su manera, no a la manera del ser humano, a la manera de Dios. Así es que al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia. ¿Cuándo? Ahora, ahora y por todos los siglos. Ahora empieza cuando Judas está escribiendo, y por supuesto ese ahora es desde el principio de la creación, y por todos los siglos. Amén. Hermanos, esta es nuestra confianza. Esta debe de ser nuestra confianza. Cuando entendemos a quién servimos, cuando entendemos quién es este Jesús que murió por nosotros en una cruz, cuando entendemos el poder de la resurrección, cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, cuando entendemos lo que Él vino a cumplir en nosotros, eso nos debe de dar confianza, nos debe de dar certidumbre de fe. Y nos debe de hacer pensar, hermanos, en la responsabilidad que tenemos como cristianos, en la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios para llevar adelante el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es ese propósito? Servir al Señor, honrar al Señor, amar al Señor, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, predicar el año agradable del Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el propósito por el cual fuimos salvos. Ese es el propósito por el cual el Señor nos salvó y nos liberó, para que ayudáramos también en la gran labor de evangelismo en todo el mundo. Pero en esta labor de evangelismo, hermanos, al igual que la parábola del trigo y la cizaña, mucha cizaña ha crecido, ya ha estado creciendo y se ha estado infiltrando dentro de nuestras iglesias, y vemos falsos maestros y falsos profetas, y vemos gente que está apostatando de la fe, desviándose de la fe, y vemos ideologías y corrientes que se están metiendo. Bueno, ahora tenemos elementos. Y si no viste todo este estudio, yo te recomiendo que lo vuelvas a ver. Está aquí en esta página de Facebook y está también en YouTube, en la página de la iglesia. Vuélvela a ver, vuélvela a estudiar, vuélvela a compartir. Enséñasela a otros hermanos, a otros cristianos, que entendamos todos que ahora tenemos nosotros la responsabilidad de ver. No vamos a quitar la cizaña, mis amados hermanos. Acuérdense de la parábola exactamente, porque esto aplica para nosotros. No se trata de convertirnos en la Santa Inquisición de la Iglesia Evangélica en este tiempo. Yo no estoy hablando de eso y nunca he estado a favor de eso. Yo no estoy diciendo que ahora nosotros nos convertimos en jueces y decimos quién es un falso profeta y quién no. No, lo que yo digo es que nosotros prediquemos lo que tenemos que predicar. Prediquemos a Cristo, enseñemos la sana doctrina y sigamos adelante. ¿Se van a levantar apóstatas y falsos maestros? Sí, igual que en la parábola del trigo y la cizaña. Los señores, los siervos del dueño de la tierra le dijeron: Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el Señor les dijo: no, no, porque se pueden llevar también el trigo. Déjenlos que crezcan juntos, déjenlos que crezcan. El día de la cosecha, en el día final, mi Padre enviará a los segadores, y los segadores pondrán aparte el trigo y pondrán aparte la cizaña. Para la cizaña hay una horrible expectación de juicio y hervor de fuego, dice Hebreos.
y para los santos, para el trigo limpio, con gran alegría seremos redimidos y llevados a la presencia de Dios. No estoy diciendo, hermanos, que nos pongamos a atacar y a criticar quién sí y quién no. Lo que estoy diciendo es que nosotros procuremos presentarnos sin mancha delante del Señor, porque aquel que es poderoso para presentarnos limpios y sin mancha, Él es el que nos va a guardar y Él es el que va a impedir que nuestro pie tropiece en tierra. Él es el único que lo va a poder hacer, hermanos. Así es que recuerden, por favor, esta preciosa eh, esta preciosa doxología que nos presenta Judas. Si la tienen en sus Biblias, ojalá la puedan subrayar. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Pues gracias, hermanos, gracias a todos por este tiempo, gracias por haber estado a lo largo de estas 13 semanas estudiando estas cartas de Segunda de Pedro y Judas. Espero que haya sido de bendición para todos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, por supuesto, lo puede hacer aquí en nuestras redes. Gracias a todos, hermanos, por su atención. ¿Les parece si oramos? Si oramos, le damos gracias a Dios por su palabra, por estas dos preciosas epístolas de Segunda de Pedro y Judas, y pidámosle al Señor que nos ayude a ser sabios y a entender y a discernir en el mundo en el que estamos todo lo que está alrededor, y que nos ayude el Señor a no caer en todo ese tipo de situaciones que nos ponen en riesgo espiritualmente. Nuestra fe puede estar en riesgo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa tarde que nos has dado, Señor. Gracias por estos dos hermosos versículos de Judas, esta hermosa doxología tan rica, tan llena, Señor, de emoción y de verdad y de expectativa, Señor, para el cristiano. Gracias, Señor, porque ahí está radicada nuestra confianza, nuestra esperanza. Sabemos que tú eres poderoso, Señor, para podernos guardar. Sabemos que tú eres poderoso para podernos presentar delante de ti mismo sin mancha, sin arruga, Señor. Sabemos, Señor, que solamente a ti tenemos que dar la gloria y la majestad, el imperio y la potencia, Señor, solamente para ti, porque tú eres el dueño de todas las cosas y nuestras vidas dependen de ti en todo momento, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque pusiste la sensibilidad tanto en Pedro como en Judas, y lo mismo lo hiciste con Santiago y con Pablo, para amonestarnos, con el escritor de Hebreos, para amonestarnos acerca de los falsos maestros, de este tiempo peligroso de apostasía. Señor, ahora yo te pido que a todos los que han seguido este estudio, Señor, nuestros ojos espirituales puedan estar totalmente abiertos, alertas y listos para percibir dónde hay uno de estos espíritus que quieren distraernos y que quieren desviarnos del verdadero camino de la fe. Señor, no nos toca a nosotros hacer juicios, nosotros solamente estaremos predicando tu palabra, nos vamos a alinear a tu palabra, y cuando veamos esto, sencillamente no le haremos caso y seguiremos nosotros predicando tu palabra, Señor. Muchas gracias por este tiempo y muchas gracias por cada familia, Señor, que ha estado presente estudiando estas hermosas cartas. Gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, hermanos, muchas